Luz en las tinieblas. Tercera parte. La conciencia. Antes de empezar el siguiente tema, queremos pedirle a usted, querido lector, que se inquieta por los estudios esotéricos y sobre todo por la doctrina del ser, que tenga en cuenta que la conciencia universal es una unidad con el equivalente, en valores, a la expresión de Dios. Nosotros somos chispas desprendidas de ese gran todo y de acuerdo con el lugar que ocupamos con relación a la creación, tenemos un porcentaje de conciencia que podemos definir en dos temas. El primero, heredado de Dios, que podríamos considerar como el 3% de conciencia, que el venerable maestro Samael dice que tenemos. El segundo, es el resultado de una suma de valores, de acuerdo con la obra consciente que hayamos realizado en esta o en otras vidas. Para desarrollar la conciencia necesitamos fecundarla a través de la comprensión que tengamos de la obra que necesitamos realizar, la responsabilidad, la disciplina y la voluntad con que la asumamos. Para una persona convencida de que ya tenemos la conciencia encarnada, sería apenas natural que pueda opinar lo peor de nosotros, cuando decimos que es necesario fecundar la conciencia. Si observamos la luz del mundo, nos damos cuenta de que ésta aparece por la acción del sol. Si analizamos que cada uno de nosotros es un microcosmos, indiscutiblemente tendremos que aceptar que en nuestro interior también existe el sol. Este vendría a ser nuestro íntimo que nos da la luz que alumbra nuestro camino y permite, en esta forma, que nuestros sentidos físicos e internos no estén nublados, ni mucho menos al servicio del ego. Si estudiamos los funcionalismos de la Santísima Trinidad en nosotros, encontramos que el Padre tiene en nuestro cerebro un átomo que nos da la inteligencia y la sabiduría. El Espíritu Santo tiene en nuestro corazón un átomo que nos da el amor. El Cristo posee en nosotros un átomo que nos da la acción y nos une con la sabiduría. Con justa razón el venerable maestro Samael nos invita a producir, dentro de nosotros, la revolución de la conciencia. Si en resumidas palabras decimos que la conciencia en nosotros es el nacimiento segundo, indiscutiblemente esta debe ser fecundada por la inteligencia del ser y por el amor del Espíritu Santo. Este connubio de fuerzas produciría en nosotros la auténtica revolución de la conciencia, para que a través de ella podamos encarnar la sabiduría. Querido lector, encarnar al ser no es cuestión de teorías, este es el resultado de trabajos conscientes y de muchos esfuerzos con el anhelo infinito de conquistarnos a nosotros mismos. Pareciera increíble que los humanos, con esos falsos sentimientos que tenemos sobre nosotros, lo que hemos hecho es desarrollar una falsa personalidad llena de orgullo, de amor propio, de egoísmo, de soberbia, la cual hace que no podamos tener amor, no podamos tener comprensión y mucho menos tener sabiduría. El que quiere fecundar la conciencia con amor e inteligencia, para encarnar la sabiduría, se ve en el difícil problema de tener que desintegrar lo que cree que es. Hay quienes piensan que un intelectual muy calificado es inteligente y tiene sabiduría, sin embargo los hemos visto a través de la historia haciendo el triste papel de Pilatos, entregando criaturas inocentes y lavándose las manos. Un intelectual que equilibra el ser con el saber, que los hay, y muy pocos por cierto, está lleno de amor, de comprensión, lucha por una causa popular y siempre aparece representando a las masas desprotegidas. Un intelectual sin espiritualidad es un bribón, un mentiroso, se aprovecha del pueblo que cree en sus mentiras, siempre sale dándose golpes de pecho y desde luego lavándose las manos, para que no lo culpen de lo que manda a hacer en contra de los inocentes. Mientras este mundo continúe en manos de Pilatos, Judas y Caifás, estaremos perdidos. Ese Pilatos, que ya dijimos es el demonio de la mente, para colmo de males tienen invadido a este mundo. Ese demonio se encuentra en Raimundo y todo el mundo, está en el religioso, en el político, en el educador y, para colmo de males en toda persona que, como ya dijimos, tiende a prepararse con miras a un futuro mejor. Este mundo está tan degenerado que hemos visto casos de caudillos de pueblo, de personas intelectuales riéndose de la religión, criticando al que va a misa, al que va al culto. Se han visto muchos casos de estos famosos personajes y, en ocasiones, de muchedumbres que se ríen de los mandamientos de la ley de Dios. Si se tratara de hacerle entender a esas personas el significado del mandamiento que dice amar a Dios sobre todas las cosas, seguramente se burlarían del que lo enseña y dirían que es un anticuado. ¿Qué dirían los señores que ejecutan guerras tras guerras, que gastan billones de dólares en armamentos, para matar, si se les tratara de enseñar que el quinto mandamiento dice no matar? Hemos visto a miles de personas soltar carcajadas cuando se les habla de castidad, creen que esas leyes están derogadas, sin embargo se les ve presentando grandes proyectos para formar un mundo mejor.
¿Qué diríamos de Caifás, ese demonio de la mala voluntad, aquel que alza a las muchedumbres contra el Cristo, contra la verdad, contra el amor, defendiendo tradiciones anticuadas, degeneradas? Esa mala voluntad que hay en el esposo hacia la esposa y viceversa, del hijo contra el papa y viceversa, del patrón contra el obrero y viceversa. La mala voluntad es un monstruo que alimenta en nosotros a todas esas muchedumbres que azotan nuestra conciencia, nuestro Cristo íntimo. Mucha gente cree que el drama que se presentó hace 2000 años con el Cristo llegó y pasó, no se dan cuenta de que en cada uno de nosotros vive y palpite mismo Cristo y que todos esos yoes o demonios que tenemos dentro lo insultan y lo maltratan. La mala voluntad es ese demonio que hace que las gentes se peleen los unos con los otros el derecho a una verdad que no es propiedad exclusiva de nadie. Que Dios y los humanos me perdonen por lo que aquí digo, pero esos religiosos que persiguen al otro, esas personas que descomulgan a los que se les retiran de sus religiones, esos sabelotodos que critican lo que no conocen, son los secuaces de Caifás, que mandan a matar la verdad porque no soportan oírle sus prédicas. El orgullo y el amor propio los tiene lacerados hasta los tuétanos, sin embargo, tienen el derecho y la libertad de hacerlo, claro está, porque la ley de los hombres así lo admite. Muchas personas maldicen, odian y vituperan al Judas, ese demonio de la pasión, ese demonio que promete amor, ese demonio que vende al Cristo por 30 monedas, y al que todos llevamos dentro, sin embargo en nombre de Dios aconsejan a las parejas que se casen y forniquen y que hagan hijos para Dios. Pobres gentes, creen que los hijos de fornicación tienen alguna diferencia con el hijo de la mujer soltera que fue hecho en las mismas condiciones. Los hijos de Dios son hombres y mujeres que se regeneran mediante un trabajo consciente y la revolución de la conciencia. Este mundo está tan degenerado, que ya es legal que una pareja de homosexuales conviva. Desde luego con la anuencia de la sociedad que ve con buenos ojos esa clase de libertinaje, confundido con la libertad. Hemos visto casos lamentables, donde se le critica a un hombre o a una mujer porque son fieles esposos. Querido lector, defínase usted por una de estas dos cosas. ¿Va a permitir que la pasión, la mala voluntad, y la mente sigan destruyendo, maltratando su conciencia? ¿O se resuelve por producir una revolución de conciencia que le permita lograr un elemento de cambio en su psiquis, que lo conduzca a la liberación final? El yo y su constitución. El yo es un trío de materia, energía y conciencia. Se le llama yo psicológico porque como energía está diseminado en todas las partes del cuerpo. Es necesario que el estudiante gnóstico conozca y comprenda que la psiquis no tiene en nosotros un lugar definido, sino que se encuentra en los átomos, moléculas y células de nuestro organismo. Casi podríamos decir que algunos escritores tienen razón cuando sostienen que la psiquis es el equivalente del alma. Nosotros sabemos que en realidad no es así, pero estudiando este tema, encontramos que mientras el yo tenga invadida la psiquis, o esa energía, nuestra conciencia no se puede expresar. Es necesario someter a un estudio a ese trío de aspectos que caracterizan el yo, cada parte por separado. ¿Qué es la energía que maneja el yo? Pues es una energía de tipo mental que se encarga de nutrir a cada uno de los elementos o yoes que se presentan en la sucesión de pensamientos, que de momento a momento aparecen en nuestra pantalla. Cuando decimos que se compone de materia o cuerpo, nos estamos refiriendo a la forma en que ésta asume en cualquier área de nuestra mente, o de nuestra psiquis. Esta puede ser la ideoplástica o las cintas teleoginoras que cargamos en nuestra mente y en nuestro subconsciente. Cuando el venerable maestro Samael nos dice que es necesario humanizar la mente, se refiere a que nuestros pensamientos, por las características del agregado que los emite, son animalescos, o sea, tienen figuras animales. Cuando aseguramos que un yo psicológico posee conciencia, nos referimos a la parte de nuestra esencia que está atrapada en su interior y, por una deducción lógica, podemos comprender que él maneja la parte de nuestra conciencia que tiene, para poder justificar la razón de su existencia. Después de haber comprendido que estos tres aspectos son los que constituyen un yo, un agregado psicológico, podemos hacer un pequeño análisis del trabajo gnóstico. Muchos son los hermanos serios y sinceros que se proponen realizar la obra, pero, como no han hecho un estudio comprensivo sobre el yo psicológico, se ponen a desintegrar algunos agregados y ni remotamente se dan cuenta de que cuando desintegran uno de ellos todavía quedan más de 10 o 15 con sus mismas características. ¿Cómo se forma un yo? Pues muy sencillo, por ejemplo, un hombre ve a una dama por la cual siente cualquier admiración, quizás por sus virtudes, por su forma de ser, etc. Esa admiración que siente por ella significa conciencia que ya le depositó.
A través de la mente emite pensamientos hacia esa persona, los cuales pueden estar llenos de sinceridad y de buenas intenciones, pero en ese momento ya se está formando un nuevo yo. Por último empieza a sentir atracción, deseo o pasión, indicando que ese ego ya se formó. Así nace un ego de codicia, de envidia, de amor propio, etc. Y no olvide, querido lector, que lo primero que atrapa un ego que se está creando es conciencia, después energía y posteriormente asume su piedad. Si a grosso modo hemos analizado qué es un yo y cómo se forma, vale la pena que en este mismo tema hagamos un análisis de cómo eliminarlo. En el mismo orden en que se creó, se elimina. Recuerde, querido lector, no intente eliminar un ego alterando ese orden, porque no lo logrará. Si ese ego en la primera fase de su formación atrapó parte de nuestra conciencia, en ese mismo orden debemos conducir el trabajo de su eliminación, es decir, lo primero que le debemos extraer es la conciencia. ¿Cómo se hace para extraerla? Esto lo vamos a analizar en la siguiente pieza. Primero es fundamental comprender que ese agregado es un terrible obstáculo que tenemos para nuestra obra. Que ese elemento es uno de los tantos que azotan y vituperan a nuestro Cristo íntimo, cosa que nos hace reflexionar sobre la pasión y muerte del Señor. Segundo, es necesario quitarle la razón que él expone ante los eventos de la vida. Esto quiere decir que si nos encontramos frente a una persona que nos insulta, y respondemos con su misma expresión, o sea insultando, le estamos dando la razón al ego, y este hecho nos indica que éste todavía nos tiene la conciencia atrapada. Esto se demuestra porque aún salimos en defensa del ego en cualquier evento, indicándonos que no hemos comprendido que él es un terrible enemigo que llevamos dentro. Tercero, es determinante comprender que nuestra conciencia es la expresión de Dios, y como dice el venerable maestro Samael, la razón de ser del ser, es el mismo ser. Esto nos indica que la comprensión de un agregado, con la finalidad de extraerle la conciencia, no exige poses, ni censuras de ninguna clase, simplemente comprensión, serenidad y ubicación. La energía es el segundo elemento que se hace presente en la creación de un yo, por lo tanto es el segundo paso que se da en su comprensión y desintegración. Si a los pensamientos que nos asaltan en nuestra mente no los condenamos, ni los justificamos, sino que dejamos que se vayan al igual que como llegaron, automáticamente les estamos quitando la energía que en su comienzo les dimos y les hemos seguido dando a través del tiempo. En cuanto a la materia forma que posee el ego, debemos saber que en proporción a la comprensión que tengamos del mismo y de la energía que dejamos de suministrarle, le estamos eliminando la forma y la fuerza que ha tenido en las cintas teleoginoras y la materia ideoplástica que usa en nuestra mente y en nuestra psiquis. Es necesario analizar un fenómeno que se ha venido presentando a través del tiempo en nosotros, los estudiantes gnósticos, que es darnos a la tarea de desencarnar egos. Este término lo usamos con la finalidad de hacer una diferencia de lo que es matar un ego o desencarnarlo. Cuando un ego muere, no sigue existiendo ni en la psiquis, ni en la mente y por lógica, ni en el cuerpo físico. Cuando el ego desencarna, la cosa es distinta, la persona deja, aquí en el físico, de cometer la falta que se relaciona con el mismo, pero él sigue existiendo. Si una persona desencarna al yo del robo, este no vuelve a cometer esa falta y cree que ese ego murió. Si lo hace con un yo fornicario, la persona no vuelve a fornicar y cree que ese ego murió. Esto significa que lo arranca del cuerpo físico, del mundo planetario, pero sigue existiendo con mayor fuerza en el mundo mental y en la psiquis. Conclusión: un ego al cual no hayamos comprendido y quitado la razón de existir, no muere. El elemento de cambio. Cuando una persona se decide a realizar la obra del Padre, lo primero que debe comprender es que, ante todo, debe ser sincero consigo mismo, analizar por qué está en la gnosis. ¿Qué lo impulsó a seguir estos estudios? ¿Ha comprendido que la vida que lleva es mecánica? ¿Ha entendido cómo actúan las leyes de evolución e involución? ¿Se ha detenido a analizar cuáles son las causas o motivos que llevan a la involución o a la muerte segunda? ¿Ha comprendido qué es una raza con sus 7 subrazas? ¿Ha estudiado lo que el maestro Samael enseña de la edad de oro, de plata, de cobre y de hierro? ¿Tiene un concepto claro sobre lo que es el Kali Yuga? Hay una serie de cosas que nos permiten llegar a la conclusión de que estamos en el final de la raza, que se nos acabaron las oportunidades de idas y venidas, que se nos acabó el tiempo, el hombre está frente a lo que ha venido labrando a través de las diferentes épocas. No olvide, querido hermano, que hay una máxima que dice: el que planifica lo que va a hacer mañana, mañana no puede corregir lo que debería hacer hoy.
Cuando comprendamos que tenemos bajo nuestra responsabilidad el deber de realizar un cambio radical en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro actuar, irán naciendo en nosotros los impulsos que nos van a permitir crear, desarrollar dentro de nosotros el elemento de cambio. Necesitamos un cambio real, justo, que no es cuestión de poses, ni mitomanía, que tiene que concretarse en hechos y no más que hechos. Este elemento de cambio permite que nosotros pensemos y actuemos con nuestra propia convicción, evitando que por conducta gregaria nos pongamos a imitar lo que oímos y vemos hacer. Este elemento de cambio es el punto matemático desde donde la conciencia actúa para la toma de cualquier decisión en relación con nuestro trabajo. Ese elemento de cambio es el que nos permite tener la capacidad para la transformación de nuestras impresiones. Ese elemento de cambio es el que nos permite estar en alerta percepción, en alerta novedad y el que nos permite cambiar la forma de pensar y de sentir. Si usted, querido lector, está interesado en estos estudios, no se ponga a soñar con poderes y con conocimientos que están de tejas para arriba, piense primero en realizar un elemento de cambio que le permita ser serio en su trabajo, en sus pensamientos y emociones. Cuando uno aprende a ser serio, sincero y responsable consigo mismo, indiscutiblemente la obra se hace. Si seguimos como marionetas manejadas por criterios y voluntades ajenas, seguiremos siendo los mismos. Esto es para hombres y mujeres que quieran ser libres. Un cambio radical en nuestras vidas nos lleva al autoconocimiento, o sea, nos hace ver tal cual somos, y esto nos permitirá dejar de seguir pensando que somos personas ya integradas con el ser, cuando ni siquiera poseemos un centro permanente de gravedad, que nos permita manejarnos, sin tener que estarnos copiando de la vida de otros, de los procedimientos de otros, para poder actuar y proceder. Producir un elemento de cambio en nosotros en estos momentos es indispensable, si en verdad aspiramos a la autorrealización. El hombre actual debe prepararse física y anímicamente para enfrentar los momentos más difíciles y espantosos que se avecinan y hayan existido en la humanidad. Las buenas intenciones no valen, querer ser buena persona no basta, hay que encarnar a esa buena persona y ella no es otra que los valores conscientivos del ser. Cuando tenemos paz afloran yoes buenos a los cuales les gusta la paz, apenas hay conflictos surgen yoes a los cuales les fascina la guerra y los conflictos, cuando estamos orando aparecen yoes amantes de la oración, cuando estamos frente a una escena de humor se manifiestan en nosotros yoes de humor, que hasta terminan contando chistes de doble sentido. Cuando estamos frente a una mujer de buenos sentimientos nos inspiramos en la belleza de la vida, en la pureza y en el bien, pero si estamos frente a una mujer de la vida licenciosa se expresan en nosotros yoes de lascivia y de lujuria. Si asistimos a una reunión donde se hable de transformación y regeneración sentimos la necesidad de hacer esta regeneración, pero si estamos en un lugar donde se hable de aguardiente, de mujeres y de problemas, no han de faltar yoes en nosotros compitiendo en la conversación. Esto es más que suficiente para que analicemos si de verdad estamos preparados para tener paz en medio de la guerra, para amar al enemigo, para sentir agrado con lo que no nos gusta, para sostener nuestra tesis doctrinaria cuando todos nos persiguen. Querido lector, solo produciendo un elemento de cambio dentro de lo más profundo de nuestra conciencia podemos sostenernos fieles y firmes en la obra del Padre. La ley de la separatividad. En este tema estudiaremos el flujo y el reflujo de las leyes afines y antagónicas, las cuales se atraen o se repelen, según su afinidad. Esto se sucede en todos nosotros, indicándonos que es necesario hacer un discernimiento para saber en qué momento una de estas leyes nos atrae o nos rechaza. Debemos saber que estas son leyes mecánicas que la naturaleza ha creado para mantener el equilibrio. La ley de la separatividad actúa en cada uno de nosotros, a través del antagonismo egoico, produciendo rechazos negativos e inconscientes, convirtiendo al hombre en una marioneta por afinidades psicológicas y por rechazos psicológicos, alejándolo y atrayéndolo a ciertos eventos por simples afinidades que en el fondo no son nada real. Hemos visto casos de damas deseando tener un esposo que tenga tales o cuales características, así como también casos de hombres queriendo tener una esposa con ciertas características particulares. Esto nos indica que actuamos como quien compra un carro que lo quiere de tal capacidad, de tal color, de tal modelo, es decir, parecemos una máquina comprando otra máquina, sin darle la justa importancia a los sentimientos. Amigo lector, ¿qué es más importante para un matrimonio feliz, la estética o los sentimientos?
Analizando esto a la luz de la mecánica que envuelve al mundo, y con el perdón de los lectores, diríamos que podría ocurrir el caso de una persona espiritual, que encuentre en la religión del vecino o del amigo grandes verdades y lógica, pero la rechaza, la condena, y la vitupera simplemente porque no es su religión. Si observamos el caso del individuo aficionado a la política, vemos que le pasa igual. Rechaza, calumnia y persigue a grandes líderes con suficiente capacidad intelectual que hacen un planteamiento con ideas lógicas, por no pertenecer a su color o partido político, y finalmente esa máquina humana, o robot, prefiere dar su voto a otro político incapaz que no tiene ninguna calificación. Esto lo hace a sabiendas de que está cometiendo un error, pero lo hace. Es decir, para la gente vale más un sistema que la conciencia. Si queremos ser libres no podemos depender de ningún sistema. Como nosotros sabemos, los sistemas nacen, evolucionan, se transforman y mueren, y el ser humano, autónomo por un derecho divino, no puede depender de un sistema para hacer un cambio en sí mismo. La ley de la separatividad enfrenta a los hombres unos a otros por ideales, por opiniones. Esto lo estamos diciendo a nivel de países. En el caso del hombre revolucionario, lo único que debe tener importancia en su existencia, es la transformación de sí mismo, y nunca debe esperar a que el sistema al que pertenece haga un cambio, un viraje. Esas son cosas que pertenecen a la materia, a lo que tuvo un comienzo y por lógica a lo que tendrá un fin. Nosotros aspiramos a estar más allá de los eventos mecánicos de la vida. La persona que se revoluciona en sí mismo debe convertirse en un espectador de la vida, no en un actor de la misma. Hemos visto casos de grandes paladines, líderes de las masas, que hoy tienen ideas maravillosas para la conducción de un pueblo, pero, como no hay nada estático en la vida, ya que todo evoluciona y por ende cambia, cuando llegan a viejos, frente a todas las experiencias que les sirvieron en el pasado, que viven y añoran, ya no encuentran a quién dirigir, pues esas ideas que tenían ya son caducas y las masas jóvenes ya no lo oyen y más bien rebaten lo que él conoce con lógicas del presente. Con las modas pasa igual, la moda que está en boga este mes ya es anticuada en el mes siguiente. Nosotros preguntamos, ¿qué es lo real, lo duradero, lo estable, en este mundo? No hay nada. ¿Para qué nos hacemos tantas ilusiones con algo que es y mañana no es? Todo esto lo vemos a la luz de la revolución de la conciencia. El hombre y la mujer que hoy se juraron amor, mañana se rechazan, ¿debido a qué? A que el hombre es una máquina dirigida por controles secretos, que no obedecen a un solo conductor. Eso es lo que nos llama la atención, lo que nos induce a que investiguemos al hombre. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Es mucho lo que se ha hablado de este tema, pero, ¿acaso las personas que hablan tanto saben del conocimiento del hombre? Puede ser que anatómicamente se conozca muy bien, puede ser que haya catedráticos que realicen lindas exposiciones sobre el hombre, pero, ¿se sabe algo en relación con las leyes de causa y efecto? ¿Se conoce algo sobre la raíz del dolor humano? ¿Se sabe algo de lo real que hay en la esencia antes de venir a tomar un cuerpo físico? ¿La humanidad actual conoce a fondo lo que se sucede después de la muerte? Podría ser que una persona al leer este tema le esté dando respuesta a algunas de las interrogantes antes mencionados, y seguramente es la misma que las religiones le enseñan a uno. Si es católico o evangélico, dirá que el muerto se va para el cielo. Si es espiritista, lo invoca pensando que el que llega es el alma del difunto y cree todo lo que dice. Querido lector, usted excuse, pero los humanos vivimos muy enamorados de nosotros mismos, nos parece que lo que hacemos es lo mejor, que el partido político nuestro es el mejor, que nuestra religión es la mejor, que nosotros pensamos lo mejor. En fin, soñamos a lo lindo en relación con nosotros, nos convertimos en unos verdaderos sabios para resolver los problemas de los demás, pero ni siquiera somos capaces de resolver un simple problema nuestro que se nos presenta en el hogar o en la empresa, porque hay en nosotros elementos que nos separan los unos de los otros. El adinerado rechaza al pobre. El pobre repudia al rico. El intelectual ve con menosprecio al analfabeta. El analfabeta forma una barrera contra el intelectual. La mujer bonita ve con menosprecio a la fea le tiene envidia a la bonita. En síntesis, ¿qué es todo esto? Complejos de orgullo, de amor propio, de inferioridad, de superioridad, egocentrismo, o sea, columnas de yoes demonios repeliéndose unos contra otros. Lo peor de todo es que el hombre y la mujer creen que por pertenecer a una sociedad de tal nivel, por ser miembros de tal o cual religión, ya están salvos y su problema resuelto. Este es el mundo, esos somos los humanos. ¿Qué se puede esperar para un futuro? No nos hagamos ilusiones, porque esto va de mal en peor. Solo el individuo es capaz de rescatar al individuo.
Sabemos que las grandes masas por ley de afinidad se unen, pero nadie ha dicho que las multitudes se han unido para buscar a Dios y lo han logrado. Puede ser que un pueblo se una con esa finalidad y eso es maravilloso, pero cada quien lo logra en proporción de sus esfuerzos y de su continuidad de propósitos. El hombre, la religión y la ciencia. En este tema analizaremos, a la luz de la comprensión, los diferentes procesos por los cuales el hombre ha pasado a través de la historia de la humanidad. No es nuestra intención querer ridiculizar la ciencia, ni el avance de la civilización, simplemente deseamos plantear ante usted, querido lector, una situación demasiado preocupante. El hombre primitivo vivía de acuerdo con las leyes que lo regían como emanación divina y como humano. El hombre actual está muy interesado en conquistar el espacio, en tener armas que le permitan, en un momento dado, enfrentarse a todas las superpotencias o imperios de la Tierra. Si observamos a esta clase de hombres, poniendo todas sus capacidades al servicio de la tecnología para producir, a través de sus inventos, las cosas más sorprendentes que se hayan visto en la historia de esta quinta raza, y si analizamos todas las proezas que es capaz de realizar para tener un conocimiento del mundo en que anda, podríamos decir que, a pesar de que nuestro planeta es inmensamente grande, el ser humano lo tiene ya todo conocido y explorado. Si imagináramos las tormentosas aguas del Pacífico y del Atlántico, las profundidades que tiene. Si reflexionáramos en los peligros y los esfuerzos que una comisión de exploradores debe soportar para internarse en la Antártida. Si solo recordáramos los momentos emocionantes y difíciles que tiene que enfrentar un grupo de astronautas que se lanza al espacio a investigar, que tiene un boleto de ida pero no de regreso. Si observáramos un grupo de alpinistas escalando el Everest, podríamos darnos cuenta de que en esta humanidad hay hombres y mujeres capaces de realizar las más increíbles hazañas y proezas. Desgraciadamente casi todos lo hacen en pro de conquistar la fama, por tener renombre. ¿Ha visto usted, querido lector, en esta época hombres y mujeres interesados en conocer el mundo cuerpo en que viven? En descubrir dentro de sí esa dificilísima mecánica que se procesa en los 5 cilindros de la máquina humana? Que se adentre en ella y, con la misma proeza y valor, enfrente uno por uno los eventos de la vida, estudiando y conociendo las reacciones internas y externas que se procesan en cada uno de estos eventos, con la finalidad de conocer más de cerca y más a fondo los diferentes personajes que toman una activa participación en nuestra vida. Lógico que esta clase de trabajos no los califica, ni los premia el mundo. Esta clase de obra la califica y premia la vida. Esta es la ciencia trascendental del espíritu, donde el hombre adquiere el conocimiento del átomo, donde aprende a observar el espacio, donde en una molécula encuentra no solo la existencia y el movimiento que producen más o menos 30.000 átomos, como está investigado, sino la explicación de lo que es la ciencia del espíritu o la viva representación de la religión, ya que todas estas criaturas atómicas trabajan dentro de un ordenamiento perfecto y en obediencia a la ley de la existencia. Comparando un átomo con un hombre encontramos la misma constitución, la única diferencia estriba en la materia o sustancia de que están hechos. Haciendo un análisis a la luz de la conciencia podríamos decir que el hombre, que fue hecho con una razón, una mente y unos sentimientos, es capaz de apartarse de la ley que lo originó, dándole la espalda a los deberes y obligaciones que tiene con el Creador, viéndose así en la necesidad de implantar cientos de leyes y de códigos, para conducir a la sociedad. Si él no se hubiera apartado de esos dos principios eternos que son la ciencia y la religión, no hubiese necesitado de códigos hechos por los hombres, porque así como sucede con la molécula que alberga dentro de sí, en un espacio tan microscópico, a 30.000 átomos sabiamente dirigidos por una ley natural divina, hubiera sido con la naturaleza y el hombre. Querido lector, no consideramos justo ni razonable que una persona tenga que estar sometida a tantos códigos, a tantas leyes, y lo que es peor de todo, bajo la amenaza de las cárceles, de los fusiles y de las balas, para que cumpla con las normas de vida más elementales y sea un buen ciudadano. Este mundo está perdido, este mundo está degenerado, esta humanidad que lo habita no merece más que el castigo. Es necesario comprender que la ciencia tiene muchas formas y expresiones, no negamos que es justo valorar y admirar lo que en la actualidad ella logra, pero, ¿qué hacemos con una ciencia muerta? ¿Con una ciencia sin religión? ¿Con una ciencia sin amor? Que me perdonen Dios y los hombres, pero, ¿qué papel está haciendo un médico que salva una vida, pero que luego asiste a una paciente para hacerla abortar? ¿Qué papel hace el que fabrica un avión comercial, pero que también construye un bombardero supersónico para matar?
¿Qué puede hacer un gobierno construyendo colegios y universidades, donde un profesor bueno que ama su profesión y cumple a cabalidad con su oficio, tiene como alumnos a un poco de homosexuales o drogadictos? ¿Qué hace un hombre con aprender muchas letras y ser un máster o un destacado catedrático, enseñando la filosofía que vivió Sócrates, Platón, pero no es la que él vive? ¿Qué hacemos con conocernos la historia como el plan de la mano, rindiéndole honores a nuestra bandera y a los días patrios, si no luchamos por nuestra libertad? De todas estas conjeturas podemos deducir, sin temor a equivocarnos, que nos está pasando como el que posee un edificio destruido y lo pinta por el lado del frente de la calle, pero no es habitable en su interior. La ciencia sin religión es un cuerpo sin alma, por perfecta que sea. Esto lo demostró Miguel Ángel, quien hizo el Moisés con una extraordinaria perfección, pero no pudo soportar la idea de que siendo tan perfecto no hablara, indicándole que no era más que una estatua. La ciencia y la religión tienen un mismo principio y no pueden estar lejos la una de la otra. Veamos ahora lo que pasa con la religión. En los antiguos tiempos los caudillos religiosos manejaban los misterios de la naturaleza y realizaban verdaderos prodigios curando a sus enfermos. En los viejos tiempos ningún religioso hacía negocios con lo que profesaba. Los ritos tenían siempre una finalidad, ayudar física e internamente a los feligreses. En los antiguos tiempos nadie discutía la religión de otro, porque en esa época no había tanto comercio de almas como hoy. Es importante que los religiosos aprendamos a extraer de la naturaleza los grandes misterios que ella encierra, para ponerlos al servicio del pueblo. Es necesario que el científico desarrolle la humildad, para que pueda encarnar la sabiduría del ser y así convertirse en religioso y el religioso en científico. Es apenas natural que algún lector no comparta con nosotros lo que hablamos de los antiguos tiempos, sobre todo porque hay la creencia de que nuestros antepasados eran más atrasados que nosotros, sin embargo tenemos muchos testimonios históricos que nos demuestran lo contrario. Los mayas pudieron sintetizar, a través del calendario azteca o piedra del sol, todos los diferentes procesos por los cuales ha pasado y tendrá que pasar nuestra humanidad. Es triste saber que en la actualidad nuestros científicos no sean capaces aún de dar una respuesta satisfactoria sobre los medios que utilizaron los que construyeron las pirámides de Egipto, de Teotihuacán, donde movilizaron bloques de piedras de muchas toneladas que se encontraban a cientos de kilómetros de distancia, ni como los indios chibchas, incas y muiscas manejaban el oro a la perfección. Si nos remontamos un poco a la India, China, Grecia, México, Egipto, nos veríamos en la inevitable necesidad de aceptar que fueron culturas tremendamente religiosas y científicas. Usted se preguntará, querido lector, ¿por qué estos cambios tan notorios dentro de la humanidad? Y nosotros le diremos que cuando el hombre crea una autosuficiencia, cuando desarrolla un intelecto sin espiritualidad, como hemos dicho en anteriores capítulos, se convierte en una máquina movida por controles que no son la conciencia, ni la voluntad. El descubrimiento y la liberación del hombre. Como todos sabemos, el hombre es un ser no logrado, en el sentido completo de la palabra. El hombre no es la persona, sino la suma de valores que se encuentran diseminados en las diferentes partes y cuerpos internos. El hombre tiene que ser descubierto por el hombre y liberado por el Cristo, ese hombre que se lanza a través de las tormentosas aguas de la vida a descubrir nuevos continentes, nuevas gentes, nuevos sistemas. Querido lector, ¿usted cree que es una casualidad el descubrimiento de América? El descubrimiento de todos los continentes, con sus respectivas culturas, por aquellos navegantes que se lanzaban a hacerlo sin tener la seguridad de que, al finalizar ese viaje, pudieran llevar la noticia positiva de un nuevo descubrimiento. Pues créalo, en el descubrimiento del hombre pasa igual. Ese navegante aventurero tiene que lanzarse a la búsqueda del hombre y lo va encontrando, claro está, dentro de las diferentes cárceles o calabozos psicológicos, para entregarlo en la unidad múltiple perfecta. El hombre es un misterio, la oración a la cruz tiene justa razón cuando dice textualmente: fuiste donada al mundo para hacer infinitas las cosas limitadas. El hombre común y corriente está limitado y esto tiene su razón de ser, no ha hecho la conquista de su propio hombre interior, nos referimos a la conciencia. Esta es la única que puede, a través de su integración, darle al hombre la sabiduría, que le permita ser infinito en sus conocimientos. Si cada uno de nosotros no se lanza de bucear dentro de su propio mundo, nunca jamás será capaz de encontrar, y mucho menos rescatar, a tantas partes autónomas de su conciencia, que se encuentran embutidas dentro de los horripilantes tentáculos del ego.
No es nada extraño, para el caminante del sendero, saber y comprender que en sentido contrario al camino que recorre puede encontrarse con muchos elementos que se regresan por la vía descendente y que, al verse con ellos, procuran doctrinarlo explicándole que es necesario volver al punto de partida, donde comenzó nuestra tormentosa vida, donde dejamos amigos, intereses, amores, dentro de un pasado. Esos yoes tienen afectos y gratitudes con todos aquellos eventos, personas y cosas que les dieron vida, por eso quieren estar en ese lugar y en ese pasado. Da dolor, querido lector, cuando uno se detiene a observar las formas de pensar y sentir de las gentes de esta época. Veamos un ejemplo: los padres de familia mandan a sus niños a las guarderías, les consiguen muchachas que los cuiden, ponen a otra persona a cumplir con este deber, porque la mamá con sus múltiples quehaceres no los puede atender, como si esto de ser madre se pudiera heredar. Estos niños se levantan sin el estímulo, el calor y el amor de los padres que solo los ven, quizás, en las noches, ya dormidos. Nuestro sistema de vida se forma dentro de esta serie de cosas, desde luego con el nombre de culturización. Los niños, sin el amor del papá y de la mamá, forman dependencias de cualquier persona que les brinda ese cariño que no consiguen en el hogar. Las niñas caen en sus muy particulares peligros y los niños en las pandillas de delincuentes, todo un mundo sin amor. De lo antes expuesto por nosotros podríamos deducir, y nos daríamos perfectamente cuenta, que la única salvación que nos queda es que cada uno de nosotros tome la decisión de empezar a descubrir ese mundo nuevo para arrancar de raíz las consecuencias del ego. Como ya dijimos, con el respeto que merecen los lectores, el amor ha sido muy mal interpretado. A los niños en su formación se les maltrata demasiado, no solo con el látigo, sino con los malos ejemplos. Da dolor ver cómo la televisión ha absorbido la atención de los niños, que pasan su tiempo viendo programas de todo tipo, novelas de pornografía, escenas donde el hombre maltrata a la esposa, a sus hijos, donde la mujer y el hombre son infieles, donde el hombre mata, etcétera, etcétera. Los padres de familia no se quieren dar cuenta de que para los niños y sus sentimientos, lo que están viendo en un programa de televisión representa la verdad. ¿Se le podrá llamar a esto culturización? Vemos como el jefe de hogar llega borracho a la casa y delante de sus hijos amenaza a Raimundo y todo el mundo, porque es el macho, porque es el sabelotodo y porque lo puede todo. ¿Qué ejemplo podrán recibir los niños que están preparándose para ser los hombres y las mujeres del mañana? Pero esa es la culturización. No hay amor, sin embargo un niño de esos muere y los padres, hermanos y amigos entran en una locura y desesperación colectiva porque, dizque, lo amaban, lo querían mucho. Así pasa con todo el que muere, los seres humanos resultamos manifestándole mucho amor, lo que en vida nunca le dimos. Es triste decir esto, pero si no lloramos cuando un familiar, amigo, hermano o hijo está enfermo o necesita un buen ejemplo, si no nos preocupamos por él en esos momentos difíciles de su vida, ¿por qué lloramos cuando muere? ¿Acaso la muerte no es una necesidad? ¿Acaso la muerte no es algo inevitable? ¿Por qué no colaboramos con lo inevitable? ¿Por qué no le damos mucho amor a nuestros seres queridos cuando viven, para que la vida les sea más amena en el paso por este afligido mundo? La conquista del hombre es inaplazable. Cuando la esencia se escapa de las garras del ego nace el amor en nosotros, lo más tierno, lo más puro del alma, lo real, lo verdadero. Pero es necesario, querido lector, que usted se resuelva a romper con el pasado, a desintegrar hasta la sombra del recuerdo de una vida incierta y accidentada que ha traído desde donde engendró y gestó el ego, el cual hoy reclama ese ayer, ese pasado, con todas sus nefastas experiencias. Esto no sirve, eso es negativo, allí está la raíz de lo que está viviendo en este presente, y si no toma decisiones serias en su vida, ese ayer se convertirá en un mañana lleno de tristeza, de dolor, con las consecuencias que hoy no se dominan. No olvide, querido lector, que todo recuerdo tiene raíces en el ego, ellos viven para fortalecer el ego y usted, quizás ignorándolo, se deleita con esos recuerdos, en esas escenas de la vida, donde la conciencia se aprisiona cada día más, porque el que vive de un pasado está involucionando, debido a que la vida es un camino en el cual si nos regresamos, de hecho y por derecho, le estamos restando importancia al presente. Para nosotros lo único real y verdadero debe ser el presente que estamos viviendo. La conquista del hombre depende de la seriedad que nosotros tengamos en los diferentes eventos de la vida. La vida nos enseña todos los días, solo necesitamos ser buenos discípulos y aprender de ella. No podemos pensar que los eventos de la vida y del destino se modifican si no modificamos nuestro comportamiento, para poder aprender de ella. La liberación es el resultado de todos los esfuerzos realizados mancomunadamente por el ser y por el hombre.
El hombre que aprende a hacer la voluntad del Padre, nunca fracasa en la vida, porque él se hace hijo de Dios y el Hijo de Dios tiene la gracia y, como el Padre es triunfador, el Hijo será el vencedor. Organización psicológica de nuestro trabajo. Al empezar este tema queremos aclarar que los estudios psicológicos que el hombre necesita para realizar la gran obra no se pueden basar en formulismos o en una psicología contemporánea, donde se estudia el problema pero no las causas. El investigador debe pasar más allá del problema, ya que no puede quedarse en el conformismo de un problema resuelto, sino en la convicción de un problema eliminado. El yo tiene su propia psicología de acuerdo con sus características y él la aplica con nosotros. Como quiera que tenemos la conciencia dormida, esa psicología que el ego usa en nosotros resulta ser la misma que nosotros aplicamos en la vida y en la mecánica en que vivimos. Por ejemplo, en el caso de un sujeto que roba, vemos que el yo aplica una psicología donde le demuestra a la persona que si no roba, no puede subsistir y le aconseja que robarle al que tiene en abundancia no es malo, etc. etc. Como ya dijimos, esa misma psicología se la aplicamos nosotros a la vida, justificando el delito que estamos cometiendo. Ese yo perverso maneja con destreza una filosofía sutil para demostrar que tiene una razón más que justificada para delinquir. Como quiera que las leyes mecánicas manejan al ser humano, basta que este elemento, o yo psicológico, se junte con otros y exponga las razones por las cuales lleva determinado tipo de vida para que el yo de las demás personas, que es afín con esa forma de pensar, apruebe su conducta, formándose así no un delincuente sino un grupo de ellos. Querido lector, la psicología ha sido a través de los tiempos el método o sistema para descubrir el yo y para que el hombre se conozca a sí mismo. Al analizar un yo sentimental podemos ser confundidos y suponer que es amor, mas en realidad no es otra cosa que ira disfrazada, frustración, complejo de inferioridad. El yo sentimental lleva a una persona a tener grandes desesperaciones por el dolor ajeno, pero cuando se le pide sacrificio por el prójimo se niega a hacerlo y consigue alguna excusa para justificarse. El yo adúltero induce a la pareja a ser infiel, cuando se le presenta alguna oportunidad. En ese momento ese yo perverso, cruel y despiadado encuentra repentinamente cantidad de peros y defectos en su pareja para justificar la falta, terminando por sentir la necesidad de divorciarse, dizque para llevar una vida más organizada en el hogar y en la sociedad. El yo tramposo hace que la persona adquiera compromisos con otras y el día que debe cumplir con ellos, le hace ver y pensar, a través de la psicología que él maneja, que si paga a lo que debe se queda sin qué comer o quizás sin con qué ir a tomar cervezas con los que dicen ser sus amigos. Amigo lector, debe usted comprender que el código de ética más perfecto que ha sido escrito a través de la historia de la humanidad es el de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ningún escritor, humanista, profeta, ha tenido la potestad de derogar estas leyes, mucho menos podría hacerlo esa legión de demonios que llevamos dentro para hacernos infringir la ley. Esos yoes gritones y pendencieros, que se aparecen en la cara visible de nuestra luna psicológica deben ser más que suficientes para demostrarnos y hacernos comprender que detrás de nuestra luna psicológica hay huestes de personajes tenebrosos, impulsando las acciones y reacciones de los yoes que nos hacen cometer errores. Querido amigo, reflexionemos ahora serenamente en lo que es el pecado. Pecado, es el nombre que se le da a una falta cometida. Nosotros los esoteristas lo llamamos karma. Tendrán perdón de esos pecados o karmas los hombres y mujeres con uso de razón y, como decíamos, con el código de la ley de Dios en la mano, impulsados por yoes que los hacen pecadores de momento a momento. Si el que comete los errores no es el alma sino un yo, un demonio, ¿perdonará Dios Padre esos pecados? La lógica más elemental nos demuestra 3 cosas que es conveniente analizar expuesta. Primero, un diablo es tal porque no tiene la gracia de Dios y, al no tener la gracia de Dios, no tiene perdón. Segundo, si nosotros, a pesar de tener las tablas de la ley en la mano, nos dejamos impulsar por un demonio e infringimos la ley, quedamos en el mismo nivel del demonio y, por lo tanto, perdemos la gracia de Dios. Tercero, Dios no creó ese demonio sino nosotros y lo alimentamos, ¿quién entonces tiene el deber de eliminarlo? ¿El que lo creó, o Dios que creó al hombre? Entiéndase que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y éste creó al demonio, quien a su vez convirtió al hombre en su servidor. Es mucho lo que se ha dicho sobre el demonio, al cual no debemos ver como una unidad sino como una multiplicidad. En este caso estamos refiriéndonos al hombre, no al planeta ni al mundo.
Es conveniente que el hombre que crea tener la potestad de perdonar pecados analice que no es el alma la que peca sino el yo, y que si el hombre no se resuelve a eliminarlo será siempre un violador de la ley, por lo tanto, no tendrá derecho a perdón porque el perdón es una gracia y la violación de la ley deshereda a la persona de la gracia. Preguntas y respuestas. Pregunta venerable maestro Lakshmi, ¿a qué tipo de creación se refiere el venerable maestro Samael cuando nos dice que a la edad de los 35 años la persona está apta para cristalizar alma, ya que se sabe que a la edad de 21 años nuestra energía está madura para la transmutación? Respuesta: téngase en cuenta que nosotros, los seres humanos, no somos seres logrados. Nos referimos a una estructura psicológica, mental y a una solarización de nuestros cuerpos. De los 21 a los 35 años una persona está apta para estructurarse psicológica y mentalmente, está apta para la creación de los cuerpos existenciales del ser, quiero referirme a los cuerpos solares. De los 35 en adelante puede empezar a encarnar el alma, para ser hombre real y verdadero. Pregunta venerable maestro Lakshmi, ¿nos podría usted hablar sobre esos procesos que podríamos definir como el desierto psicológico, momentos en que no encontramos la salida en nuestra vida iniciática? Respuesta: dicho está por los grandes sabios que el camino no existe, se hace camino al andar. Es apenas normal que nosotros en nuestro camino, como andamos con la conciencia dormida, nos veamos en ocasiones, en circunstancias, que no sabemos si seguir hacia el sur o hacia el norte. Todo está en oscuras, esos son los momentos en que los impacientes comienzan a correr o a desesperarse, trayendo como consecuencia que a cada instante se sientan más perdidos y confundidos. Los inteligentes se detienen, observan, estudian la situación y, al estar perdidos y confundidos en el camino, llaman a la madre y ella los salva. Pregunta venerable maestro, ¿cómo podríamos nosotros encarnar la doctrina del Cristo? Respuesta: la doctrina del Cristo no es una religión común y corriente como las tantas que hoy en día pueblan la faz de la tierra. La doctrina del Cristo es el amor y el sacrificio. Pregunta venerable maestro, como quiera que existe una humanidad degenerada, ¿pudiera usted decirnos cuál ha sido el motivo de esa degeneración? Respuesta: la violación de la ley y de los principios divinos degeneraron y bestializaron al hombre. Pregunta venerable maestro, ¿por qué existen tantas religiones? ¿Por qué todas opinan en forma diferente y por qué todas han tergiversado la verdadera enseñanza? Respuesta: religión no hay sino una, el amor. Cuando el hombre se pluralizó, se degeneró, dejó de amar, nació en él odio, codicia, envidia, orgullo, etc. Y, lo peor de todo, se hizo cobarde para enfrentar sus propios problemas y eliminarlos. Empezó a tergiversar los textos bíblicos originales y, al tener la conciencia dormida, también empezó a hacer interpretaciones equivocadas de los versículos bíblicos y de las enseñanzas proféticas. El Cristo dijo: no hay sino un camino para llegar al Padre, yo soy el camino y la verdad. La Biblia dice textualmente: una fe sin obra no vale. El Cristo dijo: no he venido a derogar las leyes ni a los profetas, sino a cumplirlas. Sin embargo, tantos farsantes, que creen practicar la doctrina del Cristo, suponen tener la potestad de derogar las leyes de Dios e imponerla de ellos, para guiar a un pueblo convencido de que así se va a salvar. Pregunta venerable maestro, si el Cristo es el Redentor del mundo, ¿por qué la Iglesia Católica nunca se preocupó por dar la verdadera enseñanza? Respuesta: el venerable maestro Samael dice que todas las religiones son perlas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad, o sea, ellas cumplen su misión en su hora y su momento y eso es importante. Un joven estudia en el colegio hasta cursar el bachillerato, pero, para formarse como profesional tiene que pasar por la universidad, así es todo, como es abajo es arriba. Pregunta venerable maestro, bien comprendemos que la realización del hombre parte de un punto matemático, en donde se encuentra céntricamente la línea horizontal con la vertical, ¿sería posible que nos develara cuáles son los verdaderos misterios de la cruz? Respuesta: hay que reconocer que la cruz tiene varias expresiones, representa los 4 elementos tierra, agua, aire y fuego. Simboliza al hombre y la mujer. Es un símbolo de redención, el cual ha sido el único que se gesta por sí solo para que en ella aparezca el Cristo. Todas las personas la llevan, unos como expresión de la cruz del sufrimiento, mientras que el Cristo íntimo la carga como símbolo de redención. Pregunta venerable maestro, si desde comienzos de la era de Acuario, el venerable maestro Samael habló sobre la contaminación, más concretamente en el sistema alimenticio y si el verdadero trabajo tiene su base en la calidad de la energía generada por estos, porque el pueblo gnóstico ha mostrado poco interés en implantar un verdadero sistema adecuado en relación con este aspecto.
Respuesta querido hermano, el maestro Samael habla de un ejército de salvación mundial que se debe formar. Creo que usted no ignora que en el ejército impera sobre todo el orden y la disciplina. Será un verdadero gnóstico aquel que vive ingiriendo alimentos tamásicos, que le dañan la simiente y su organismo. Ese desequilibrio ya no depende de la gnosis como doctrina, sino de sus practicantes que no cumplen con ese ordenamiento y disciplina. Es común ver a muchos hermanos cometiendo esta clase de errores y sin embargo aspiran a tener un cuerpo regenerado, poderes, una mente y una psiquis ordenada, y lo más curioso es que creen que así se van a autorrealizar. Pregunta venerable maestro, ya que estamos al final de esta raza, ¿podría usted indicarnos, al pueblo gnóstico, cuál sería el lineamiento a seguir en los diferentes sistemas, áreas y niveles de una raza en vías de extinción? Respuesta como primera medida, querido hermano que hace la pregunta, usted debe ubicarse y saber por qué está aquí en la gnosis, a qué vino, por qué vino, luego debe comprender el cuerpo de doctrina y practicarlo para que en esta forma pueda usted salirse del montón sin caer en la conducta gregaria donde si otro fornica usted fornica, si otro mata usted mata, si otro insulta usted insulta, para no quedar convertido en un tonto. Pregunta venerable maestro, el venerable maestro Samael nos habla de hidrógenos, de densidades, de energías entre hidrógenos 6, 12, 24 y 48 que están asociados a los cuerpos internos del hombre, y se puede decir que los hidrógenos desde el 96 en adelante están relacionados con las esferas dantescas o infiernos atómicos. Si esto es así, ¿por qué el venerable maestro Samael asocia el hidrógeno 384 con el agua, el hidrógeno 192 con el aire y el hidrógeno 96 con el magnetismo animal y las hormonas, etcétera? Respuesta querido hermano que hace la pregunta, entiéndase que hidrógeno en esoterismo se define como un alimento. El hidrógeno 6 alimenta al cuerpo causal, el hidrógeno 12 alimenta al cuerpo mental, el hidrógeno 24 alimenta al cuerpo astral, el hidrógeno 48 alimenta al cuerpo físico. De ahí en adelante, hacia abajo, aparecen las reacciones que se producen en los elementos de la naturaleza. En un individuo desequilibrado el elemento tierra produce inercia, segregación de tipo negativo de las glándulas endocrinas y el hidrógeno que se procesa es el 96. En un sujeto desequilibrado se presentan acciones y reacciones de la mente, torbellinos mentales negativos, procesándose dentro de todo esto el hidrógeno 192. En la persona desequilibrada hay desenfreno de instintos, pasiones, lujuria, emociones, procesándose en esos momentos hidrógenos 384. Esto nos indica que si el cuerpo físico, que está a 48 leyes, raras veces hace conciencia de la existencia de Dios o siente la necesidad de un cambio, ¿qué pasará estando a 384 leyes? ¿Se acordará de Dios? ¿Se integrará con Él? ¿Producirá un cambio? Dese cuenta, querido hermano, porque si no eliminamos el ego estamos perdidos. Pregunta venerable maestro, ¿por qué hay esencias que nacen en cuerpos femeninos y otras en cuerpo masculino? Respuesta: los nacimientos y procesos de la vida de toda esencia se suceden de acuerdo a la ley. Cuando hubo la separación de los sexos empezaron los nacimientos de varones y hembras. Todo en la vida se sucede por un equilibrio y esas esencias de varón y hembra van desarrollando las características del sexo que les ha correspondido. ¿Qué pasaría con una esencia que tenga 2 o 3 vidas de varón, que ha desarrollado esa característica y de un momento a otro aparece como mujer, subyugada a un hogar, a su esposo? ¿Verdad que no es fácil? Pregunta venerable maestro, ¿qué trabajo o práctica aconseja en caso de que los hidrógenos se hayan mezclados por alguna reacción egoica mal trabajada durante el día y se sienta la necesidad de realizar la transmutación alquímica? Respuesta: querido hermano, quiero que usted comprenda, como dijimos anteriormente, que hidrógeno es una sustancia que actúa o vibra con el número de leyes que corresponde al cuerpo que el mismo hidrógeno alimenta. Esto quiere decir que las descargas de pasión, lujuria, ira, orgullo, celos, amor propio, etc., que la persona pueda tener durante el día afectan terriblemente al hidrógeno 12, o sea, la energía que en la noche va a transmutar, y que cuando esos hidrógenos se mezclan, dañan la capacidad de esa energía. Pregunta venerable maestro, ¿cuál sería la forma más sencilla de conocer nuestro propio rasgo psicológico particular? Respuesta: primero que todo es necesario que hagamos un estudio pormenorizado y detallado del trabajo que tenemos que realizar y observar detenidamente las acciones y reacciones de la mente que se presentan más a menudo en la vida diaria.
Por ejemplo, no es la mala voluntad, la pereza o la envidia, la que más se manifiesta en una persona celosa en su diario vivir, sino el yo de los celos, y eso le permite comprender que es celosa. Después de descubrir esto debe hacerse un estudio de la asociación psicológica que tienen los egos celosos con otros, como el amor propio, orgullo, inseguridad, complejo de inferioridad o de superioridad, y comprender que todos estos elementos están asociados y reaccionan a través de ellos. Eso representaría el rasgo psicológico de esa persona. Pregunta venerable maestro, ¿para comprender un defecto se trabaja en un solo centro o con todos en general? Respuesta: los 5 centros de la máquina humana corresponden a una estructura física e interna. El maestro Samael nos enseña que el más lento de estos centros es la mente, y esto nos podría hacer suponer que el ego se puede estudiar, conocer y comprender con la mente. Cuando la mente emite una reacción, el centro motor habrá emitido ya 30.000 más, el centro emocional 60.000 más, el centro instintivo 90.000 más y por ende el centro sexual 120.000 reacciones más. Le parecerá exagerado, amigo lector, lo que aquí estamos diciendo, pero como la pregunta se refiere al estudio de un ego en todos los 5 centros de la máquina humana, le diremos que es necesario que usted aprenda a ubicarse, a observar, autoobservarse, y esto le permitirá saber en qué centro de su máquina se encuentra el elemento que está estudiando y comprendiendo. Si el ego está a nivel mental, no lo puede estudiar a nivel instintivo. Si es un ego instintivo, no lo va a desintegrar en el centro emocional, y así sucesivamente. Pregunta venerable maestro, le ruego que me explique el papel que desempeñan las 3 mujeres en la vida del iniciado y la simbiosis de la dualidad de las almas, para fusionarse en el plano físico como alma femenina y como alma masculina en su peregrinaje en la vida del iniciado. Respuesta: querido hermano, debe usted comprender que, hablando en términos físicos, el hombre en su comienzo era un andrógino divino, posteriormente vino la separación de los sexos, donde empezamos a nacer hembras y machos en forma separada, y a cada uno nos tocó salir de aquel lugar en compañía de un alma que empezó con nosotros el proceso de vidas, idas y venidas. Esa alma es fundamental para nosotros y nos corresponde en este largo recorrido de la vida. En vidas pasadas nos encontramos con ella en varias ocasiones, pero por violaciones cometidas en contra de la ley divina, el destino nos obligó a separarnos, sin dejar por esto de seguir siendo almas hermanas. Por otro lado, encontramos en la vida del iniciado a una mujer que representa el papel de madre, hija y esposa, y en otro aspecto a una mujer que cuida de él y una mujer que lo inspira. Hermano, entienda que aquí hay sabiduría. Pregunta venerable maestro, ¿qué debemos hacer para conservar la vida en un planeta que se está extinguiendo? Respuesta: querido hermano, comprenda usted y haga una diferencia entre lo que es el planeta, lo que es la humanidad que lo habita y lo que es el mundo. En estos momentos lo que está para extinguirse es la humanidad que lo habita y el mundo, es decir, el sistema con todas sus costumbres y degeneraciones. Si usted quiere salirse del montón, no le queda más remedio que eliminar el ego y regenerarse, de lo contrario, la naturaleza, cuando cobre sus deudas, no tendrá reparo si en su momento no valen las buenas intenciones, sino la obra que hayamos hecho. Allí no le van a preguntar a qué religión perteneció, o si conoce la Biblia de pasta a pasta, le van a decir: respuesta, esto le pasa por violar la ley. Pregunta venerable maestro, ¿por qué a la energía sexual se le llama energía crística? Respuesta: hermano que hace la pregunta, comprenda usted que a la tríada divina o Santísima Trinidad, gnósticamente hablando, se le llama santo afirmar, santo negar y santo conciliar. Dicho está que nada que tenga vida nace de una teoría, todo es resultado de una semilla. Dicho está que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 seres distintos y un solo Dios verdadero. Lo que hoy es hijo mañana es padre, lo que mañana es padre pasado mañana es hijo. Ejemplo: usted siembra un grano de maíz, el cual tiene una simiente o semilla que es lo que nace, crece y se reproduce. El fruto que produce ese grano, si se siembra, también germina y se reproduce, de tal manera que el grano que sembramos primero y que se reprodujo, se convirtió en el padre de los otros que sembramos después. Se le llama energía crística, porque como en el caso del maíz, es la semilla que se siembra para la reproducción de la especie. En ninguna otra parte o lugar del cuerpo, existe la semilla que tiene el poder de dar vida, sino en la simiente sexual. Pregunta venerable maestro, ¿quiénes y cómo van al éxodo? Respuesta: comprenda usted, hermano que hace la pregunta, que en estos momentos de confusiones, de guerras y conflictos mundiales e individuales no hay quien le consiga auténticas respuestas y soluciones a este problema, ni lo habrá.
Esto nos llama a la reflexión a todos, algo terrible se acerca, es nada menos que la extinción de la humanidad, pues así como pasó en el tiempo del Noé bíblico, está ocurriendo también ahora. Por doquiera oímos hablar de paz, sin embargo vemos al mundo invadido de cañones, fusiles y bombas atómicas apuntando a todos los confines de la Tierra. Premios Nobel de la Paz a diestra y siniestra, enfermedades monstruosas avanzando a pasos gigantescos, todos los sistemas en bancarrota, proliferación de creencias y religiones por todo lado, pero es muy poco el que se atreve a hablar, y sobre todo a vivir dentro de los parámetros de la ley de Dios. Pareciera que los hombres creyeran que la salvación humana, el amor y la paz, se consiguen con artificios viciados y degenerados, como lo está la raza humana. Al Noé bíblico lo criticaron y se burlaron de él, porque hablaba del arca de salvación. Al venerable maestro Samael muchos lo han criticado, porque vino a enseñarle a la humanidad, a formar el arca para que cada quien entre en ella para ser salvo del diluvio. El arca de salvación está representada por los tres factores de la revolución de la conciencia: eliminar los defectos, nacer por las aguas de vida y entregarnos al sacrificio por la humanidad. Quien sea capaz de hacer esto se salvará y se ganará el éxodo, mientras tanto no. Estoy seguro de que no han de faltar algunos dormidos fanáticos que buscarán otros caminos, sistemas o métodos para ellos y su pueblo y, como es natural, nos tratarán de locos por lo que aquí estamos afirmando. Siempre hay un maestro que en el momento preciso habla y le da la razón al que la tenga. Esperaremos pacientes y humildemente el veredicto de ese gran ser, el tiempo. Pregunta venerable maestro, ¿cuáles son las leyes que más obstaculizan el despertar de la conciencia? ¿Cómo evadirlas o comprenderlas? Respuesta: como primera medida queremos decirle al hermano que hace esta pregunta, que no es una ley la que interfiere en nuestro despertar. La que obstaculiza el despertar de la conciencia es el ego, y el problema del ego no se resuelve evadiéndolo, sino eliminándolo, y para esto se necesitan tres cosas fundamentales: voluntad, disciplina y obediencia. Si no tenemos voluntad en nuestro trabajo para enfrentar la situación, fracasamos; si no somos disciplinados, fracasamos; y si no tenemos obediencia a la voluntad del Padre, fracasamos. Pregunta venerable maestro, ¿por qué se dice que la ley de accidentes actúa a causa de la pérdida de los valores conscientivos? Respuesta: hay dos leyes que se encargan de hacer cumplir, dentro de la vida de cada uno de nosotros, los desideratos del cielo. La una es la del karma y dharma, castigo y premio; la otra es la ley de causa y efecto. Pareciera esta igual que la primera, ya que se relaciona con el destino, que será de acuerdo al fiel de la balanza. Cuando una persona se bestializa demasiado, vive una existencia consecuencial, o sea, todo le sucede por accidente, está tan lejos de la ley de Dios, que se sumerge en su totalidad dentro de las 96 leyes. Pregunta venerable maestro, ¿podría explicar por qué Judas es la afirmación? Respuesta: porque Judas le dio al Cristo un beso frente a sus enemigos, indicando este es el maestro. Pregunta venerable maestro, ¿qué puedo hacer para derrumbar el muro psicológico que los agregados crean en mi mente? Cuando sigo un pensamiento llego a un muro donde me encuentro con miles de agregados que se burlan de mí y no permiten que yo siga en busca del que guía mi trabajo. Siempre llego hasta ese punto dejando a mi ser defraudado. Respuesta: querido hermano, es necesario y le aconsejo que tome mucha seriedad en su trabajo. ¿Comprenda usted qué es un pensamiento? ¿Qué es la mente? ¿Qué es un pensador? Si a usted le llega un pensamiento, por ejemplo, de odio hacia alguien, y lo analiza serenamente, lo comprende sin negarlo, ni darle importancia, créamelo que hasta allí llega el problema. Pero si usted se identifica con él, habla con él, por el hecho de que el yo no es individual, sino plural, ese pensamiento lo llevará a través de su mente al encuentro con otros elementos afines. Estos serían otros pensamientos como por ejemplo, de envidia o de celos. Empieza así a sentir amor propio por lo que le han hecho, enredándose cada vez más, porque los yoes que quieren pensar a la vez ya son muchos, llevándolo a la desesperación, y quizás, si usted no tiene dominio de sí mismo, es capaz de intentar causarle daños a determinada persona, herirla, matarla, etc. Así es todo pensamiento que aparece en la mente. Si habla con él, lo lleva a entrevistarse con los asociados, la legión. Pregunta venerable maestro, se me presenta un problema, siento temor cuando voy a tomar una decisión o a hablar, porque no sé si es el ego o es el ser que se expresa. Respuesta: ante todo quiero que usted comprenda, querida hermana, que hay una cosa en la vida que se llama sentido común. Para esto necesita usted ser analítica y comprensiva. Si va a enseñar algo, que por su sentido común comprende que va en beneficio de alguien o de algo, enséñela y no se ponga a razonar, si es su ser o es el ego.
Si usted va a hacer algo que a su juicio va en beneficio de su obra y regeneración, hágalo y no razone más, aprenda a ser descomplicada y espontánea en su vida. Pregunta venerable maestro, ¿la conciencia que produce el arrepentimiento es la que está dentro del ego o la que está realizando el trabajo de reflexión y análisis? Respuesta: como considero de vital importancia la pregunta que el hermano hace, quiero dar una respuesta clara, concreta y comprensible. Entiéndase que la conciencia del ser humano está fraccionada y que de ella podemos utilizar en nosotros solo el porcentaje que tengamos libre del ego. Por eso es conveniente el análisis, la comprensión y la desintegración de esos pequeños yoes pendencieros y gritones que llevamos, para que la conciencia contenida en ellos se vaya sumando a la nuestra y vayamos teniendo más comprensión y voluntad en el trabajo que estamos realizando. Cuando uno somete a determinado agregado al estudio y a la comprensión, es lógico que nuestra conciencia, que se encuentra embotellada en ese yo, lo perciba produciéndose fenómenos importantes en nuestro trabajo, como la revolución de la conciencia que estamos utilizando para la comprensión de ese yo y la revolución de la conciencia que está dentro del mismo, colaborando con nosotros para que ella se libere. Pregunta venerable maestro, se tiene entendido que en el proceso iniciático de las serpientes de fuego y de luz, en lo interno se vive simbólicamente el drama del Cristo. ¿Repercute esto en forma directa y definitiva en el desarrollo de la vida en la parte física? Respuesta: es necesario comprender por qué el venerable maestro Samael define la iniciación como la vida. Eso nos indica que la iniciación no es una teoría, no es un simbolismo, sino una terrible realidad. En cada uno de los pasos de la iniciación se viven dramas y eventos difíciles, que ameritan superesfuerzos para su calificación. El drama cósmico lo vive el ser interno en la persona, por lo tanto nadie debe sentirse ser un poderoso, ser un sabio. El poderoso, el inmolado es el Cristo íntimo. La humana persona solo es un vehículo que el Cristo utiliza para hacer la obra. Esta humana persona nació con el tiempo y morirá con el tiempo. Todo lo que tiene un comienzo tiene que tener un fin, lo único eterno son los valores. Pregunta venerable maestro, ¿qué le sucede a una persona que cumple su ciclo de vidas, ya que no se le vuelve a dar cuerpo físico? Respuesta: querido hermano que hace la pregunta, el venerable maestro Samael nos enseña que a toda esencia que viene a tomar cuerpo físico a este mundo se le asignan 108 existencias, las cuales son más que suficientes para que tome la decisión de autorrealizarse y lo logre, más si esta esencia no se revoluciona y realiza, al cumplir las 108 vidas, involucionará pasando por los reinos, animal, vegetal y mineral. Terminada la involución, y habiéndose desintegrado el ego en su totalidad, esa esencia convertida en un elemental empieza la evolución por el reino mineral, vegetal, animal, y vuelve nuevamente al reino humano. Estos ciclos de 108 vidas se repiten 3000 veces. Si en esos 3000 ciclos no se autorrealiza, esa esencia se sumergirá en el absoluto sin más posibilidad de autorrealización. Esto lo explica con claridad el venerable maestro Samael. Pregunta venerable maestro, ¿qué pasa con la persona que es desmemorizada y se le dificulta captar la enseñanza? Respuesta: querido hermano, ante todo es conveniente que reflexione y estudie su problema. Pienso que no es una enfermedad sino una falta de autoobservación, de alerta percepción y de ubicación. Eso hace que se duerma la conciencia y se olvide de usted, del mí mismo y de lo que está haciendo. Pregunta venerable maestro, ¿está el rasgo psicológico característico particular ligado siempre al signo zodiacal, bajo el cual nace la persona? Respuesta: hermano que hace la pregunta, entiéndase que el rasgo psicológico de cada uno de nosotros tiene íntima relación con los agregados que se han destacado más en vidas anteriores, y que por ende toman participación desde la formación de la presente personalidad. Son leyes totalmente mecánicas que rigen la mente y la psiquis de personas mecánicas, bajo las cuales hemos nacido y tienen íntima relación con una nueva personalidad. Pregunta venerable maestro, en el rayo de la creación, cuando la esencia llega al planeta Tierra y empieza a evolucionar, forma parte del mesocosmos, cuando llega a hombre ya está en el microcosmos. El genio de la Tierra fue un hombre que realizó y pasó a formar parte del planeta, ya había formado sus cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Es esto cierto? ¿Es para el planeta lo que el venerable maestro Samael es para Marte? Respuesta: querido hermano, comprenda usted lo que son las leyes mecánicas de la naturaleza y lo que son las leyes sabias que rigen a los hombres auténticos, a los mundos y a los sistemas. El planeta Tierra cuando dio el fruto de su primera raza, lógico está que ya tenía alma, esa alma es el logos que lo regenta.
Así como el venerable maestro Samael es el regente de Marte, el venerable maestro Melquisedec lo es de la Tierra, él es el logos o alma de este planeta. Pregunta venerable maestro, ¿cómo hacemos para no perder el 3% de conciencia con que nacemos? Respuesta querido hermano que hace la pregunta, el ego tiene el poder de absorberse o robarnos toda la conciencia, mas en cada uno de nosotros hay 3 átomos los cuales el ego no puede embotellar, un átomo del Padre, que está en el centro pensante, un átomo del Hijo, ubicado en el centro motor y un átomo del Espíritu Santo depositado en el cerebro emocional. Estos 3 átomos tienen conciencia propia, cuando una persona se bestializa en su totalidad, se divorcia del íntimo y estos 3 átomos de conciencia se retiran de él, quedando este sujeto convertido en lo que en esoterismo se llama cuaternario. Pregunta venerable maestro, ¿qué se puede hacer cuando el ego aflora en el momento de la meditación? Respuesta querida hermana que hace la pregunta, es necesario que usted comprenda que la meditación es una ciencia y que no podemos darnos el lujo de llegar a practicar una meditación, sin antes haber hecho un estudio y haber comprendido cuál debe ser el comportamiento nuestro, frente a la mente y a los pensamientos. Ante todo es necesario aprender, como dice el venerable maestro Samael, a pensar con el corazón y a sentir con la cabeza. Es necesario aprender en el diario vivir a tener una mente quieta y no aquietada, es necesario aprender a inspirarnos en las cosas bellas de la vida, porque no todo es dolor. Es necesario aprender la ciencia de la contemplación y adoración, para luego sí aprender a realizar una meditación bien hecha. Pregunta venerable maestro, ¿cómo hace uno para saber cuando un pensamiento es producido por el ego o es la mente que piensa? Respuesta es necesario saber que el ser humano común y corriente todavía no tiene una mente integrada, unitotal, esto quiere decir que todo pensamiento es la manifestación de determinado agregado. Si la mente estuviera integrada con el alma no emitiría ningún pensamiento que no viniera del ser. Pregunta venerable maestro, ¿cómo actúa la ley de accidente, de recurrencia, qué relación existe entre estas? Respuesta: la ley de accidentes toma forma en la parte tridimensional en cualquier momento y con cualquier persona. Hay accidentes que son por karmas, hay otros que son por recurrencia, pero la ley de accidente, en sí, es autónoma en la tercera dimensión. La ley de recurrencia repite hechos cuando uno no se sale de la mecánica que los origina. Pregunta venerable maestro, ¿qué ocurre cuando una pareja practica el arcano ASF, pero tanto el hombre como la mujer están pensando en otra persona del sexo opuesto? Respuesta: entienda hermano que el arcano AZF es un acto de mucha trascendencia, es para transformar un tipo de energía densa en otra sutil. Es un momento de oración, de éxtasis, no es para estar pensando en nadie, solo debe concentrarse en su divina madre. Pregunta venerable maestro, ¿por qué primero hay que formar cuerpos solares y luego levantar las serpientes? ¿Qué sucedería si se hiciera lo contrario, primero las serpientes y después los cuerpos solares? ¿Qué consecuencia traería esto al cuerpo o a la persona? Respuesta: querido hermano, es necesario comprender la doctrina gnóstica del venerable maestro Samael, la cual nos enseña que el hombre es un ser todavía no logrado, o sea que su estructura psicológica, mental y sus cuerpos son lunares, son fríos, fantasmales. El Kundalini es fuego zoático solar, no se puede levantar el Kundalini sin tener cuerpos solares para que soporten las vibraciones.